Si no fuéramos médicos y nos preguntáramos quién tolera y quién aguanta más el dolor, el hombre o la mujer, la mayoría de las personas a las que les preguntáramos esto dirían que la mujer. Y la verdad es que estarían en un error. Las mujeres en general somos más tolerantes al dolor porque los estrógenos tienen un factor de protección para los estímulos dolorosos. Sin embargo, cuando las mujeres empiezan en esta parte del ciclo ovulatorio, entonces cambian las cantidades de las hormonas dentro del cuerpo de la mujer. Por eso es que la mujer se ve más bella, el cabello brilla más. Mujeres versus hombres. Dolor de rodilla por osteoartritis. Mujeres como 18% versus 12% los varones. Lumbalgia, fibromialgia y algunas otras algias las padecemos más las mujeres por número de casos en comparación con los hombres, es decir, incidencia y prevalencia. Cuando dicen, bueno, ¿cuál es el grupo de personas laboralmente activas que presentan más dolor? Son las mujeres en edad alrededor de los 40. Pues bienvenidos a un episodio más de Hablemos de Dolor con Dr. Pain. Y el día de hoy tenemos una invitada de lujo que nos visita desde la Ciudad de México. Ella se ha convertido a lo largo de muchos años en una líder de opinión en el manejo de dolor, no solamente a nivel de este país, sino incluso en Latinoamérica, me atrevería a decir que a nivel mundial. Y pues hoy tenemos de invitada a la doctora Rocío Guillén. La doctora trabaja en el Instituto Nacional de Cancerología en la Ciudad de México y hoy hablaremos de un tema pero súper interesante que es dolor y género. Rocío, bienvenida. La verdad que para mí es un súper gusto tenerte acá y pues platícanos un poquito de ti, platícanos qué haces, dónde estás y tal, ¿no? Mi querido Aldo, primero que nada, muchísimas gracias por la gentileza y sobre todo por esta sensación de estar en casa con la invitación que me has hecho. Yo la más orgullosa y la más feliz de estar acá. Y bueno, pues a ver, ¿quién soy yo? Yo nací en Chiapas. Después estudié medicina en Puebla, realicé un año de medicina interna como residencia rotatoria, hice anestesia, hice dolor y después de eso felizmente encontré el amor en Ciudad de México, me casé y actualmente trabajo en el Instituto Nacional de Cancerología en la Clínica del Dolor. También hicimos un proyecto que ha sido muy exitoso. Que fue Clínica Alive, Vive sin dolor, que era nuestro eslogan y la verdad es que creo que fue un modelo de atención a los pacientes con dolor muy interesante. Trabajo actualmente en medicina privada en el Hospital Fundación Médica Sur y en el Centro Oncológico Internacional del Sur en Ciudad de México. Pues casi nada. Un currículum bastante amplio. La doctora Guillén siempre se ha caracterizado por la enseñanza, por un modelo educativo, por siempre estar a la vanguardia en todos los aspectos en cuanto a dolor se refiere y en cuanto a estos temas. Pero el día de hoy es muy especial para mí porque el día de hoy vamos a hablar sobre dolor y género. Entonces, la doctora ha hecho una investigación muy interesante sobre dolor y género y me gustaría de alguna manera, Rocío, que nos explicaras un poquito cómo es eso, qué es eso de dolor y género para que la gente lo entienda, porque de repente decimos, bueno, estamos como de alguna manera influenciados por la idiosincrasia, por la cultura, por los valores previos que traemos de la familia y bueno, tenemos ciertos clichés que están por ahí en la cabeza, de que el hombre, de que tiene que aguantarse, de que la mujer, de que no le duele, de que pues si tiene digamos que esa tolerancia para el parto, pues es que como no va a soportar tal dolor. Platícanos un poquito, desmitifícanos al público y vamos, que es un tema súper interesante, ¿no? Sin duda, mira, la realidad es que si nosotros, si no fuéramos médicos y nos preguntáramos quién tolera y quién aguanta más el dolor, el hombre o la mujer, la mayoría de las personas a las que les preguntáramos esto dirían que la mujer. Y la verdad es que estarían en un error.
es decir, es un mito. Ujú. Y esto es derivado principalmente de una serie de situaciones, tanto en cómo se percibe el estímulo en un hombre versus en una mujer. Aquí la señaléctica, desde que te lastimas el dedo hasta que el cerebro se hace consciente, es distinta. Aun cuando los mecanismos son similares, existen una serie de factores, principalmente de carácter bioquímico, es decir, lo que libera nuestro cuerpo. Ujú. Pero además de esto, los factores hormonales también tienen como una influencia muy importante. Hay frases que son realmente épicas, como de, bueno, es que en la mujer dependiendo del día en el que toque. Esto parece de broma y en algunos momentos puede ser hasta un poco ofensivo, pero la realidad de las cosas es que sí, dependiendo de el ciclo, del punto del ciclo en el que se encuentra la mujer, es la probabilidad que exprese más o menos dolor. Ujú. Y esto es también algo muy importante de que todas las personas lo entiendan. En los primeros días después de que una mujer regla o menstrua, que sería como del día 1 después del cese al día 7, las mujeres en general somos más tolerantes al dolor. Ujú. ¿Por qué? Porque los estrógenos tienen un factor de protección para los estímulos dolorosos. Sin embargo, cuando las mujeres empiezan en esta parte del ciclo ovulatorio, entonces cambian las cantidades de las hormonas dentro del cuerpo de la mujer. Por eso es que la mujer se ve más bella, el cabello brilla más. La naturaleza es sabia, dice, pues Claro, ven claro, acá, por supuesto. porque la idea, desde el punto de vista hormonal, es concebir. Ujú. Pero esto no nada más es trascendente desde ese punto de vista, sino también en el hecho de que incrementan niveles de hormona luteinizante y folículo estimulante, y esto hace que los estrógenos disminuyan. Entonces, después de ese número de días, que va al día 7, antes del día 14, la mujer sigue siendo más tolerante al dolor, menos que al inicio, pero más que cuando está en la fase de ovulación o cuando viene la fase en la cual la progesterona está a todo lo que da y los estrógenos están disminuidos. La traducción entonces es que dependiendo del tiempo después o previo a la ovulación, será la sensibilidad y cómo una mujer expresa el dolor. Además de esto, hay estudios interesantísimos en donde han evaluado qué pasa con el mapeo en el cerebro, que yo Claro. digo que es como el software del cuerpo de cualquier persona, Ujú. hombre o mujer. Ujú. Si aplicamos un estímulo doloroso a un varón, va a mapear cerebralmente hablando las zonas que debe de mapear solo de un lado del cerebro, es decir, del hemisferio contralateral a la cual se le estimuló con algo que genera dolor. Un pinchazo, por ejemplo. Exacto. O que bueno, digo, eso no sería adecuado ni Ujú. correcto, pero si se prensara el dedo, bueno, y les haces un estudio del cerebro, una resonancia magnética funcional, verías cómo mapea solo de un lado, mientras que en las mujeres este mapeo es más extenso. Y ese es el por qué las mujeres expresamos mayor intensidad del dolor con estímulos que parecieran que no son tan intensos. Y evidentemente también existen otros factores, y aquí va por igual hombres y mujeres, el hecho de que el estado anímico, o sea, si está triste, si está deprimida, si existen antecedentes en la vida de esa mujer que hayan generado dolor de forma importante, Ujú. el dolor para ciertas situaciones van a ser expresados en mayor cuantía. Pues qué interesante, porque esto viene a romper con ciertos paradigmas y Claro. ciertos mitos que desde pequeños siempre pues se nos ha dicho, ¿no? La mujer tiene una mayor tolerancia a sentir dolor, el hombre de repente suele quejarse más y esto rompe con esa situación. Y me viene aquí a la mente varias situaciones que de repente cuando llegan las mujeres a tu consulta que tienen algún dolor de espalda o X cosa, sobre todo mujeres jóvenes, y dicen, doctor, es que me incrementa el dolor cuando estoy en mis días, ¿no? Cuando estoy en mis días me va, bueno, pero sí fatal, ¿no? Así es. Pasa y me empiezo a sentir mejor, el dolor es menor y luego, igual las pacientes que experimentan contracturas musculares o que tienen algún tipo de cefalea se incrementan, sobre todo
durante ese proceso. Y hace mucha lógica y mucho sentido con todo esto que explicabas, ¿no? Que tiene que ver mucho con el ciclo hormonal que tiene la mujer y que aparte, pues en los hombres no lo tenemos tan marcado, ¿no? Somos más o menos planos, ¿no? La mujer tiene muchos cambios a lo largo de la vida. Y hablando de este tipo de situaciones, Rocío, ¿cómo pudieses de alguna manera, mm, pues, no sé, recomendar o alertar, ¿no? A todas las mujeres que nos ven, o incluso a los esposos o a las parejas, eh, en cuanto a el decir, bueno, yo no voy a juzgar porque se queja tanto, por qué esto, a lo mejor está fingiendo, a lo mejor es por chantaje o a lo mejor es una ganancia secundaria, porque de repente son situaciones o son pensamientos que se nos vienen a la cabeza, ¿no? Digo, creo que todos los que nos dedicamos a hacer algo, los algólogos, tú Ujú. lo sabes perfecto, mi querido Aldo, pues tenemos como principio básico en el creer en el dolor de las personas, Por supuesto. sea hombre o sea mujer. Claro. Ahora, si nosotros pensamos, y esto es solamente porque seguramente de las personas que nos puedan escuchar, si no son médicos, van a Claro. hacer como, yo estoy ahí. Si nosotros pensamos, ¿a quiénes les da más dolor de cabeza? ¿A los hombres o a las mujeres? Y aquí no es de, bueno, no te me acerques porque me duele la cabeza. No, literalmente, ¿quiénes padecen más cefalea tensional o migraña? Ujú. Las mujeres. Mujeres versus hombres. Claro. Síndrome de colon irritable. Mujeres versus hombres. Dolor de rodilla por osteoartritis. Mujeres como 18% versus 12% los varones. Lumbalgia. Fibromialgia. Ujú. Y algunas otras algias las padecemos más las mujeres por número de casos en comparación con los hombres, es decir, incidencia y prevalencia. Entonces, esto hace que nosotros debemos de ser empáticos y no nada más los médicos. O sea, en general debe haber empatía con relación a, ¿tiene dolor? Pues seguramente es que tiene una situación que está haciendo que se exprese este síntoma o tal vez es la propia enfermedad. Claro está que puede existir una serie de situaciones que pueden hacer que se amplifique el dolor, pero eso es más allá del género, o sea, esto es más allá de hombre o mujer. Si esa persona, que además la depresión, aunque es más marcada en los varones, en la edad productiva puede afectar más al género femenino. Entonces, o sea, si existen alteraciones del ánimo como ansiedad, distimia, depresión, o bien si este dolor genera alteraciones en el patrón del sueño, en la funcionalidad, pues evidentemente esto puede hacer que la persona que padece el dolor, máxima las mujeres que somos más sensibles, anímicamente hablando, podemos expresar puntuaciones más altas de este dolor. Y seguramente existe también una subpoblación pequeña en las que puede existir una ganancia secundaria o alguna otra situación que hace que se amplifique la percepción del dolor. Pero yo creo que eso es la minoría de los casos. Entonces, si tú me preguntas, o sea, creo que hablar de dolor y hablar de dolor en la mujer, o sea, la premisa inicial, seas médico o no, es considerar que realmente tiene un tema. Claro. Y creo que a raíz o a partir de ese punto debemos de avanzar en el camino de identificar qué pasa y bueno, ya luego, dependiendo de por qué se genere o cuál es el diagnóstico, es lo que debemos hacer. Sí, y aparte es muy interesante porque de repente, como tú bien lo dices, ¿no? Nosotros que estamos acostumbrados a ver pacientes con dolor, tenemos esa premisa fundamental, ¿no? De creer en que el paciente le duele. O sea, si el paciente te está expresando, pues tienes que creerlo. Pero de repente dicen, bueno, pues es que sí, será como que sí o no querrá salir o no querrá tal cosa, porque puede ser un pretexto. Entonces, estos son niveles de evidencia científica, ¿no? Es Claro. algo que verdaderamente sucede dentro de todo ese aparato y esa situación tan perfecta que se llama cuerpo humano. Pero aparte también, yo creo que tiene que ver mucho,
y no sé si tú lo hayas contemplado también, Rocío, en el aspecto sociocultural, ¿no? También eso puede de alguna manera contribuir, de valorizar o darle el valor que requiera al dolor que presenta la mujer o el hombre o X, ¿no? Porque de repente, pues, puede ser que, pues, si no le queda otra opción, pues tenga que salir a trabajar, ¿no? Claro, ¿No? Y sí. si está en una situación acomodada, pues se pueda quedar o no lo sé. Pero sí yo creo que también el papel socioeconómico y sociocultural puede llegar a formar parte como de esta limitante de ser objetivos, ¿no? En algún momento, ¿no? Sin duda, digo, también existen otros factores que pueden hacer que el dolor se presente más frecuentemente en en ciertos grupos poblacionales versus otros. El vivir en un área rural o subrural, el estrato sociocultural bajo, así como también la actividad laboral que es preponderantemente física, pues genera mayor probabilidad de tener cuadros de dolor Ujú. derivados de la actividad en la que se desempeñan. Y si no lo pensemos, a ver, y esto parece de broma, pero es en Claro. serio. Cuando dicen, bueno, ¿cuál es el grupo de personas laboralmente activas que presentan más dolor? Son las mujeres en edad alrededor de los 40 y que se dedican a las labores del hogar. Ujú, ¿Y ujú. esto por qué es? Alguien dijo, sí, una lavadora inteligente en la cual puedes poner 18 kilos de ropa. Perdón, ¿quién saca esa ropa de la lavadora? No es que salga sola y se cuelgue sola. Claro Entonces que tienes no. que sacarla de ahí, ponerla en un recipiente para poder movilizarla y luego colgarla o meterla a la secadora, etcétera. Bueno, como sea. Entonces, todo este tipo de actividad física que genera carga va a ser como una de las causas principales de dolor musculoesquelético, llámese lumbalgia, llámese sacroileitis, es decir, dolor en la articulación sacroiliaca, dolor en la cintura, dolor en la cadera, etcétera. O simplemente contracturas musculares. Ujú. ¿Qué otra cosa? El embarazo. El embarazo también cambia el sistema hormonal en las mujeres y lo tenemos clarísimo, ¿no? Pero además de esto, la carga mecánica que se produce por tener un chamaquito dentro de la panza, pues eventualmente hace que en la columna está así, bueno, termine así como una S. Eso genera algo que se llama hiperlordosis, es decir, una mayor curvatura de la columna a nivel de la cintura. Y todo esto también te puede producir dolor. Y bueno, desgraciadamente también los hábitos y el estilo de vida favorecen los cuadros de dolor, principalmente de tipo musculoesquelético en las mujeres, el sedentarismo, el incremento de peso, la obesidad y las alteraciones hormonales. Entonces existen muchos porqués. Las personas que somos mujeres podemos presentar dolor. Entonces yo creo que desmitificar eso de es que como es mujer aguanta un piano, no, no es cierto. Claro. Es que como es mujer no se queja, tampoco es cierto. O al contrario, es que como es mujer todo le duele, no, tampoco. O sea, existen muchos factores por los cuales pueden haber cuadros de dolor. Aquí creo que lo importante es reconocerlos, que cuando vayan con un médico, ya sea de un médico adyacente a consultorio en farmacias, ya sea un médico de primer contacto, un médico en hospital, un médico en donde sea, un médico de especialidad, se tome el tiempo para poder identificar qué le pasa a esa persona, qué le pasa a esa mujer y tratar de ayudarla, porque sin duda alguna los medicamentos son muy útiles para controlar muchos escenarios de dolor, pero el acompañamiento, el echarle porras, el que baje de peso, el que haga ejercicio de forma gradual, el que tenga mejor patrón del sueño, en que deje de estar tan agobiado, tan triste, es como todos esos elementos los ponemos en una licuadora y lo que obtenemos es algo que se llama manejo multimodal del dolor, que es fundamental para que las personas, y no nada más las mujeres en general, obtengan un alivio adecuado y puedan ser funcionales y esto mejore su calidad de vida. Sí, definitivamente, porque muchas veces hay personas que se la pueden pasar, no sé, meses o incluso años tomando fármacos desinflamatorios, etcétera, etcétera, y pues siempre van a tener dolor, ¿no? Si no se logra
un adecuado diagnóstico y aparte un abordaje integral, que es lo que hemos hablado mucho en los podcasts, ¿no? De que no solamente es lo que yo me pueda tomar con la pastillita, sino todo el entorno que está alrededor, ¿no? Claro. Desde lo que podemos hacer con ciertos procedimientos que vayan dirigidos a tal parte a corregir el dolor, la terapia física, la fisioterapia con gente adecuada, la terapia cognitivo-conductual, que también tiene un nivel de evidencia bastante importante en pacientes que tienen dolor crónico. Entonces, toda esa sumatoria, ¿sí?, llega a tener un impacto real sobre la disminución de la percepción dolorosa en una persona. Desafortunadamente, pues vivimos en un país desigual. Esa es la realidad. Pero yo creo que desde nuestra trinchera, la capacitación y la orientación y el decirle a la población que todo esto es real y que no es algo que tenga que ver con un mito, puede ayudar muchísimo, ¿no? Sobre todo a sembrar esa semillita de la curiosidad. De a ver, bueno, si el doctor me lo dijo, pues hay que ver, hay que hacer el intento, ¿no? A lo mejor las cosas pueden cambiar en vez de estarme tomando ese antiinflamatorio Por siempre. por siempre, por meses o inclusive años, ¿no? Y de repente eso es algo que lo vemos comúnmente y dices, bueno, ¿cuánto tiempo tiene tomando este antiinflamatorio, señora? No, pues como 2 años. Y, ok. Claro, sí, sin duda. O sea, creo que tú bien señalas, Aldo, que una premisa es dolor. Y si hay dolor, y si dejan de estar trabajando, y si dejan de estar haciendo algo que les guste por ir a consulta con cualquier médico, con cualquier algólogo, es porque hay algo que no está bien en esa persona, en esa mujer. Entonces yo creo que darle el justo valor de la situación es fundamental. El creer en lo que está pasando creo que es la premisa básica. Y algo que creo que también es fundamental es que la persona, esa mujer que llega pidiendo ayuda, entienda qué le pasa. Uh-huh. Yo he tenido muchas pacientes del género femenino que tienen fibromialgia y que llegan literalmente hechas tortillas tiradas al piso porque dicen, es que ni yo misma entiendo lo que me pasa, doctora. O sea, si no tengo un hueso roto, si no tengo desgarrado un músculo, si no tengo un problema en la columna, ¿por qué me duele tanto? Mi esposo no lo entiende, o mi pareja, o mi familia, o me tiran a loca, o dicen, es que ella siempre se siente mal. Qué terrible, ¿no? Entonces, lo primero que creo que es fundamental es explicar. O sea, es decir, la comunicación con base en la información de qué está pasando, la educación. No sé a ti si te pase, pero yo tengo muchos y muchas pacientes que es así de le vamos a dar este medicamento para controlar el dolor. Entonces creen que es un medicamento para curar el dolor. Nosotros utilizamos medicamentos muchas veces como terapia puente para que bajen de peso, para que mejoren el core muscular, para que se vuelvan más ágiles y tengan mejor funcionalidad y eso haga que el dolor disminuya. Si es un dolor mecánico, si es un dolor musculoesquelético o de alguna otra índole. Y entonces las personas empiezan a tomar el medicamento y dicen, me siento bien, entonces ya, lo dejo en el buró. Y luego regresan y es que me vuelve a doler, doctora. Uh-huh. ¿Y por qué? ¿Qué hizo? ¿Cómo se está tomando el medicamento? Pues me lo tomé y como se me quitó el dolor, ya lo dejé. O sea, el único que se siente bien en ese momento es el buró, no la paciente. Claro. Entonces creo que la educación y algo que se llama medicina centrada en el paciente y medicina individualizada es fundamental, incluyendo todos estos elementos para que la persona entienda qué le pasa. Si se puede curar, lo curemos. Si no se puede curar, lo controlemos. Así como eres hipertenso, como eres diabético, que tienes que tomar medicamentos o tratamientos durante mucho tiempo, pues entienda por qué debe de tomar esos medicamentos o ese tratamiento por cierto tiempo para controlar el dolor, no necesariamente para curarlo, ¿no? Que es el caso de la fibromialgia, que es el caso del síndrome de colon irritable, etcétera. No, y aparte de esto, muchas de esas pacientes de las mujeres se sienten como un poquito, pues, poco entendidas, ¿no? Y más, por ejemplo, cuando escuchan la palabra fibromialgia. O sea, porque todo el dolor que no tiene una causa específica se engloba en fibromialgia.
Y entonces, de repente llegan con nosotros y nos dicen, no, bueno, pues es que el ortopedista dice que tengo fibromialgia, es que el reumatólogo dice que tengo fibromialgia, es que el internista, es que el geriatra y tal, ¿no? Y nosotros empezamos a hacer ciertos estudios y ciertos criterios muy específicos, porque esto ha cambiado en la línea del tiempo y cada vez se ha vuelto como un poquito más específico al momento de que tú digas que una persona tiene fibromialgia. Antes era como, pues no encaja, Tiene tiene fibromialgia. fibromialgia. Eh, es así, le duele todo y se siente cansada y tiene fatiga, tiene fibromialgia. Y en la actualidad vemos que no. Entonces, es algo también muy interesante, ¿no te parece, Rocío? Porque mucha gente llega a nuestra consulta y dice, pues es que tengo fibromialgia. Así es. De hecho, bueno que tú lo mencionas. O sea, creo que la fibromialgia, si bien es cierto por número de casos, no es algo tan prevalente, sí que es una monserga para las pacientes, porque en general la relación son 7 mujeres con fibromialgia promedio versus un hombre, ¿no? Entonces es una patología de dolor que es catalogada ya por la clasificación internacional de las enfermedades como una enfermedad. Claro. Y creo que lo que sí es fundamental de recalcar, y esto sería otro mito que debemos de derribar, es que si tienes dolor y aparentemente no se encuentra otra cosa, entonces tienes fibromialgia. No. No. O sea, la fibromialgia es un diagnóstico de exclusión. Creo que eso es algo que sin duda alguna debemos de comentar. ¿Por qué? Porque pueden haber otras patologías que son las grandes mentirosas de la fibromialgia. Por ejemplo, el hipotiroidismo subclínico. Uh-huh. Yo he tenido varios pacientes que llegan así, es que me diagnosticaron fibromialgia. Ok. Y cuando haces estudios, porque para poder decir que tienes fibromialgia debes descartar otras entidades. Claro. Entonces, tomas estudios en pruebas de función hepática, para descartar neuropatía por diabetes, etcétera. Y si todo está normal, y no encuentras otra causa que explique mejor el dolor difuso, generalizado, que varíe en el patrón de intensidad y de presentación, puedes pensar en fibromialgia. Pero antes de eso, tu obligación es discriminar si no es un problema en la tiroides, un problema en las glándulas suprarrenales, etcétera. Y pues yo he tenido en la práctica clínica varias pacientes que han llegado con ese diagnóstico de sí, yo tengo fibromialgia, doctora. Ok, voy a empezar de cero. Aunque te hayan hecho cosas, te las hicieron hace 4 años, necesito saber ahora. Y entonces hago estudios y pues observo que tienen un tema de alteraciones de la TSH, de T3, etcétera. Entonces tú dices, no, a ver, sí, puedes tener fibromialgia, pero creo que tienes hipotiroidismo. Entonces, ventanilla 14 con el endocrinólogo que te controle. Y si sigues teniendo dolor, entonces probablemente tengas fibromialgia, pero si no, era un dolor generalizado difuso secundario hipotiroidismo. Y muchas veces eso sucede. Entonces creo que también es como, volvemos al origen, creo que es importantísimo la atención que se ponga a cada caso en particular, a todo lo que hay alrededor del dolor que refiere esa paciente femenina y también masculina, evidentemente, y poder discriminar cuál es la causa. Hay causas que se pueden corregir y se curan. Hay otras que se identifican y se controlan. Y para esa subpoblación de pacientes que con otras áreas médicas no obtienen un buen alivio del dolor, bueno, entonces estamos nosotros. Claro, claro. Que somos los que nos dedicamos a hacer algo. Los algólogos. Los algólogos, definitivamente. No, y como dice la doctora Guillén, desafortunadamente, muchas de nuestras pacientes llegan y dicen, bueno, categóricamente es que tengo esto, o sea, tengo fibromialgia, porque a mí el reumatólogo ya me ha hecho de todo, porque a mí esto, porque me pasa tal. Pero sí es importante la reeducación, ¿no? Yo siempre le digo, a ver, igual, esto es algo por descarte y siempre es cambiante. Y tiene aparte que cumplir con ciertos o cuales criterios. Y bueno, aquí vamos a estudiar, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta una infección viral me puede dar dolor, ¿no? Una infección por Epstein-Barr, por citomegalovirus, incluso los post-COVID pueden tener dolor crónico.
Y generalizado. Y generalizado. Entonces, Lyme, por ejemplo, que no es tan frecuente porque no somos una zona endémica, pero de repente hay gente que viaja a Canadá, que viaja a Estados Unidos y bueno, puede sufrir de una mordedura. Entonces, hay otras entidades y otras patologías, incluso patologías reumatológicas que están en estadios subclínicos, incipientes, que pues no aparece la BCG alterada levemente, que a lo mejor tiene una infección urinaria que medio lo enmascara, que no son tan específicos. Entonces yo creo que sí es como aunar un poquito más en que, bueno, si me dicen que tengo fibromialgia, no mejoro, estoy ahí, estoy en ese círculo vicioso de dolor, más dolor, más insomnio, más fatiga, más tal, pues quizá sea más complejo de lo que yo me imagine, ¿no? Y a veces lo que siempre yo les digo, bueno, nosotros aquí a partir de que vamos a partir de cero, también vamos a tratar de hacer un diagnóstico integral. Claro. Si yo por todos los lados no le encuentro algo, pues veremos hacia dónde más podemos encaminarlo y esa persona puede ser que también nos ayude, ¿no? Ya sea el endocrinólogo, ya sea el infectólogo, etcétera. Y eso es un tema muy común y que aparte se vuelve como un cliché, ¿no? Ya llega a los 40 y todas las mujeres con dolor tienen fibromialgia. Bueno, creo que aquí aplica esta broma de si tienes 40 o más, te despiertas y no te duele nada, preocúpate, porque entonces tal vez ya no estés vivo. Pero sin duda alguna, pues siempre este trato empático con las personas, creo que es un principio rector en la atención de la medicina del dolor. Y hay una frase que yo la escuché hace algunos años de un médico al que aprecio mucho que decía, no maltrates al paciente, porque el paciente viene a buscarte porque ya la enfermedad o lo que le está generando el dolor lo está maltratando. Por supuesto. Entonces creo que eso debe de ser algo que debemos de tener siempre todos los que vemos pacientes y que vemos pacientes con dolor y en general. Y pues que las mujeres no somos tan fuertes para soportar el dolor, pero sin duda alguna somos fuertes porque en la mayoría de los casos estamos de pie, pese a que haya dolor. Y aparte con toda la carga social que conlleva el ser mujer en esta actualidad, ¿no? ¿Por qué? Porque en la actualidad las mujeres fungen un papel trascendental en la vida social del mundo, ¿sí? Son mamás, son empresarias, son líderes de hogar, tienen un papel fundamental. Entonces es todo lo que se tiene que hacer, más aparte lidiar con algo que te está molestando día y noche todos los días, ¿no? Claro. Es algo complicado, ¿no? Es muy complicado. Fíjate que esta parte que tú acabas de decir, el rol social que ahora jugamos las mujeres, no nada más como el ente que cuida la casa, que es el pilar de la familia, etcétera, sino como el ente productivo económicamente hablando, pues a mí se me hizo muy interesante en alguna conversación con personas muy letradas en las que decían que el que la mujer trabaje o la mujer trabajadora fue un invento del hombre, del varón. Y esto data de la guerra de Vietnam, cuando pues muchos hombres se fueron a la guerra y entonces ¿quién se encargaba de la economía familiar en Estados Unidos? Entonces pues se tuvieron que tomar un rol activo en la generación de recursos económicos y pues claro, al día de hoy pues es genial poder tener diversas facetas como mujer, pero eso tiene un precio. Y a veces el precio es que duermes poco, que tienes sobrecarga laboral, sobrecarga psicoafectiva y entonces eso te vuelve proclive a que alguna situación que pareciera peccata minuta, tu cuerpo la tome como un gran daño y entonces se expresen estos cuadros de dolor que a veces son tan sintomáticos y que al parecer de otras personas no tienen un fundamento biológico, es decir, no tienen una razón neurobioquímica ni anatómica
que sea palpable y factible como para decir por qué le duele tanto, ¿no? Entonces yo creo que algo muy importante es considerar que el dolor es un síntoma que se expresa de forma interindividual, en donde todos los factores, tanto orgánicos como psicológicos, como sociales e incluso económicos, van a tener una participación para hacer algo que se llama dolor total, que es cómo lo expresa la persona que lo siente y pues máxime nosotras las mujeres. Sí, definitivamente, y es algo con lo que muchas veces muchísimas mujeres tienen que lidiar, ¿no? Con el dolor físico, pero también el dolor emocional de no sentirse comprendidas en un sentido estricto, incluso a veces hasta por los mismos sanitarios, por los mismos médicos, ¿no? Ay, es que otra vez, ¿no? Sí, pero hay que irnos más allá. A lo mejor es una persona violentada, a lo mejor es alguien que tiene alguna condición muy especial, ¿no? Pues que canaliza toda esa frustración en el dolor porque de esa manera se siente atendida. Quizás es alguien que está olvidada, quizás es esa abuelita que pues es la única manera que tiene para que el hijo, la familia o el entorno voltee a verla, ¿no? Y que es algo que pasa frecuentemente, desgraciado. Entonces, desgraciadamente, son situaciones que son del día a día, ¿no? Sí. Y que tenemos que considerar también nosotros como médicos y aparte sensibilizar a la gente de que esto puede pasar, ¿sí? De que no es que esté fingiendo, no, finalmente le duele, ¿sí? Y es una realidad, ¿no? Sí, claro. Y es como hace ratito que platicábamos tú y yo en la comida y decías, bueno, pues es que yo me tengo que levantar a tal hora y dejar y tal, y luego irme a trabajar y luego pensar y esto y lo otro y aquello y correr y tal. Imagínate, ¿no? Y si me duele la cadera, Claro. pues ni modo, Pues sí, me duele, pero tengo que seguir en el rol, ¿no? tengo que seguir en el rol, ¿no? Claro. Entonces, es todo ese rol social que realmente eh, y afortunadamente se ha vuelto algo muy importante en la sociedad, que es darle el valor que verdaderamente tiene la mujer en nuestra sociedad, ¿no? Y me refiero yo porque, por fortuna, siempre he creído que las mujeres son unas heroínas, no solamente porque no se quejen o se quejen más o se quejen menos, sino por todo ese trabajo que llevan a lo largo de las 24 horas del día, de los 365 días del año, y que aparte tengan una enfermedad que esté generando un disconfort en su cuerpo. Y toda esa capacidad de equilibrar, ¿no? De en este momento, sí me duele mucho, pero tengo que hacer esto, pero tengo que ir para allá. Y muchas veces cuando yo platico con mis pacientes mujeres, les digo, acuérdense de que lo más importante son ustedes. Claro. Nunca tienen que perder el autocuidado por nadie. Sí, sin Entonces, duda. eso es algo maravilloso y yo creo que lejos de los clichés feministas y todo, siempre el empoderar a la mujer desde el creerse, ¿sí? El entenderse y el empoderarse y el no perder el autocuidado sin importar que el otro me crea o no. Pues esto es lo que yo siento y es Claro. real y lo voy a expresar. Me duele, me acongoja, me hace sentir mal. Hay que verbalizarlo, ¿verdad? Sí, claro, yo creo que algo fundamental, y eso es para las mujeres y para todas las personas que presentan un dolor. El dolor, si es que venías con las zapatillas súper guapas, se te dobla el tobillo, bueno, pues que tienes un esguince, pero si ese dolor se te queda y pasan semanas y te sigue doliendo, por favor atiéndete. O sea, no es algo que esté dentro de la normalidad. Más allá de que tú puedas
convencer o no a la gente que tienes a tu alrededor, al final del día, si te está afectando la vida, necesitas objetivar qué es lo que está pasando. Y pues habemos mucha gente que nos dedicamos a atención del dolor a nivel nacional. Creo que cada vez somos más. Sí, afortunadamente, sí, claro. Y además de eso, creo que también la población médica cada vez es más receptiva de estos temas en la medida de que el dolor es una de las 10 causas más frecuentes a nivel mundial en la atención a la salud. Entonces, creo que no hay que dejarlo pasar. Probablemente sea algo que se resuelva rápidamente, pero que si tú esperas a atenderte 3 años después, tal vez ya no sea la misma historia. Entonces creo que eso es algo muy importante y creo que es algo que con lo que nos deberíamos de quedar en esta sabrosísima conversación. Sí, riquísima. ¿De qué es eso? O sea, y en el género femenino además existen muchas causas orgánicas, no mentales, o sea, orgánicas, señoras y señores, hormonales, bioquímicas y neuronales en los circuitos en el sistema nervioso central que hacen que seamos más susceptibles al dolor en diferentes épocas de la vida. Entonces, yo me quedaría con eso y creo que es un tema, como tú bien dices, no es un cliché. Simplemente que ahora hay mucha más evidencia científica que lo demuestra y también hay muchas más opciones, así es que no se sientan acongojadas, no se sientan tristes, al contrario, hay que tomar acción. Y como tú bien dices, la prioridad eres tú misma. Si tú no estás bien, no puedes dar bienestar a nadie más. Definitivamente, y yo creo que no puedes describirlo de mejor manera, ¿no? Que el hecho de que te lo creas tú y lo puedas proyectar, me duele, esto es algo que me hace sufrir independientemente de si el de enfrente me cree o no, no es cosa mía, ¿no? Eso es cosa de la otra persona. Y es muy interesante, Rocío, porque desafortunadamente lo vemos mucho en consulta, ¿no? De que llegan las pacientes, de que llegan tristes, de que aparte, pues es que han gastado mucho, pero es que pues mi esposo dice que pues cuándo me voy a aliviar, ¿no? Y que pues ya la cartera o mi hijo o de repente me llaman, ay doctor, es que mi familia ha gastado un montón y pues sí, pero pues, ¿qué vamos a hacer, no? Si esta es la realidad. ¿No? Entonces, sí, de alguna manera, como tú dices, empatizar con ellas y buscar la manera de cómo mejorar esa situación en ese momento, tan solo con el hecho de llegar, sentirse escuchadas y aparte entendidas y que tú les puedas dar algún pues a lo mejor algún aliciente importante y puedas darle algunas opciones a esa situación tan catastrófica que están sintiendo, la paciente te dice es que tan solo con esto ya me sentí bien, ¿no? Porque ya sé que no estoy loca, ya sé que alguien me comprende y ya sé que tengo algo y ya sé que tengo que trabajar en esto y ya sé que, ¿sí? Entonces dices, bueno, por lo menos mi misión en la consulta la cumplí. Claro. ¿No? Y eso es algo maravilloso, que tengamos esa exposición continua a los pacientes y a las personas que experimentan dolor. Yo les digo, el dolor es algo subjetivo, sí, pero es algo que no se puede ocultar. Cuando un paciente tiene dolor, es muy difícil que lo pueda ocultar. Sin duda. Sí. Es subjetivo, claro, porque no hay algo que pueda medirlo precisamente como un baumanómetro que medimos la tensión arterial y sabemos cuánto tienes tú, cuánto tengo yo. No, es subjetivo, sí, pero sin embargo, dentro de toda esa subjetividad que existe, que no la podemos ver, pues sí, el dolor no se puede ocultar. Y la limitación y el nivel de frustración que el paciente tiene tampoco se puede ocultar, ¿no? Entonces, qué padre que hayamos tenido esta charla
de verdad que la esperaba desde hace mucho tiempo y más porque la doctora Guillén es una experta en este tema. Y ya para cerrar en nuestra charla, porque más que nada fue una charla para ustedes, para que la disfruten con el cafecito en la mañana o en el auto, en el tráfico, ¿con qué cerrarías, Rocío? ¿Con qué mensaje les dirías a todas estas mujeres y hombres también que nos escuchan? ¿Cuál sería tu mensaje? ¿No? Que cualquier escenario de dolor, cuando persiste en la vida de una persona, pues creo que debe de ser atendida. Primero que nada, es tratar de acercarse a un profesional de la salud que pueda ayudarnos a buscar la causa, en la medida de lo posible curarla, si no curarla, controlarla, y si no, brindar acompañamiento a ese cuadro de dolor que fastidia la vida de la persona que lo padece. Creo que, como tú bien indicabas, o sea, es importantísimo decir sí, no, me siento bien, pero tampoco es tirarnos ahí al piso. Es, no me preocupo, me ocupo, Por porque en la supuesto. medida en la que yo me sienta mejor, todo lo que está alrededor mío estará mejor. Definitivamente. Yo creo que no hay mayor mensaje que el que nos acaba de dar la doctora. Y es importante, como bien lo dice ella, no solo expresarlo, sino también hacer algo, ¿no? Poner ese granito de arena en pro de nosotros mismos y en pro de sentirnos mejor. Y aparte, nunca, nunca, nunca perder la empatía por los demás. Yo creo que esto está muy de moda, pero de verdad que es algo real y que ojalá que las futuras generaciones lo sigan fomentando. Yo creo que afortunadamente nuestra educación ha ido cambiando a lo largo de estos últimos 50 años de una manera vertiginosa. Sin duda. Y creo que el sensibilizar cada vez a esa población que viene atrás de nosotros, a esos hijos, a esos nietos, y el hacerlos más empáticos y el generar ese vínculo con los demás, nos va a hacer mejores personas, ¿no? Eso indudablemente. Y pues bueno, no me queda más que agradecerle la presencia de la doctora Guillén. La doctora Guillén está en el Instituto Nacional de Cancerología, aparte en Médica Sur. Aquí vamos a dejar sus redes sociales para la gente que nos escuche y nos ve desde Ciudad de México, que necesite consulta, algún tratamiento intervencionista. La doctora es una excelente intervencionista en dolor, formadora de muchas generaciones a lo largo de varios años. Entonces, vamos a dejar sus redes sociales. Y bueno, cualquier duda de manera particular que tengan, bueno, nos los pueden hacer llegar a nosotros al chat, se los hacemos llegar a la doctora Guillén y los vamos a ir contestando a lo largo de la semana, ¿no? Cuando se publique este podcast. Muchísimas gracias a todos por su atención y nos vemos en un nuevo episodio de Hablemos de Dolor con Dr. Payne. Hasta luego.